Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas en América Latina. Queremos sumarnos en el día de hoy a la conmemoración del Día de las Mujeres. Digo conmemoración y no celebración porque, bueno, desde el colectivo de las mujeres se entiende que conmemoramos este día, de manera que es un placer para la red Diálogos de Mercosur, para el Observatorio de Pensamiento Latinoamericano y para la red Diálogo por Ellas, presentar este estupendo panel que esta tarde nos acompaña para debatir temáticas que, si bien es cierto, hablan sobre las mujeres, involucran al conjunto de la sociedad, ¿verdad? No solamente a las mujeres. Entonces es una temática interesante la que la red Diálogos del Observatorio han colocado en el día de hoy. Para dar inicio entonces ya a esta, que lo que pretende ser es una charla abierta. Ese es el objetivo de la convocatoria. Entonces voy a presentar a las colegas que en la tarde de hoy nos acompañan. En primer lugar, voy a mencionar a Elizabeth Buenabat. Ella es antropóloga, es docente por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. También forma parte de este panel Isabela Frade, docente del área de arte de la Universidad Federal de Espíritu Santo, Victoria. La profesora Margot Mena Young, docente del área de comunicación de la Universidad Nacional de Costa Rica. La profesora Alicia Cabezudo, que es historiadora, especialista en los temas de paz por la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. La profesora Liliana Barrera, abogada y especialista en salud pública por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, Colombia. La profesora Adela Borg, que es socióloga de la Universidad de Valparaíso, Chile. Y finalmente la profesora Janet Tutiquian, que es doctora en letras por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Bueno, un saludo cordial entonces a todas ustedes. Boa tarde, bem-vindas para todas. También un saludo en portugués. Y daremos comienzo entonces a esta charla abierta en torno a tres interrogantes que desde el Observatorio y la Red Diálogo nos han propuesto para esta tarde. Estas tres cuestiones son las siguientes, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son los desafíos que cada una de ustedes, queridas colegas de América Latina, en sus respectivos países, cuáles entienden que son los desafíos que las mujeres atravesamos en cada una de nuestras sociedades latinoamericanas? En segundo lugar, a pesar, ¿no?, de todas las conquistas y derechos que las mujeres hemos ido recogiendo a lo largo de estos siglos de historia y de lucha, sin embargo, en la actualidad hay tasas de femicidio muy altas en nuestras sociedades. ¿A qué factores ustedes lo atribuyen? Y en tercer lugar, ¿cuál es el rol que ustedes perciben que desarrolla la mujer latinoamericana, tanto en la academia como en la ciencia, o en la ciencia, ¿no? De acuerdo a sus experiencias, algunas de nosotros somos académicas, pero también desarrollamos labor científica en el campo de la investigación, y ahí entonces hay algunas asimetrías, ¿no? Bien, entonces les voy a, sin más, voy a conceder la palabra a ustedes, que son las protagonistas de esta tarde. Un saludo cordial también a los coordinadores de esta red, el profesor Tulio Medeiros, que gentilmente nos acompañan esta tarde también, de manera que, y a los coordinadores del Observatorio Latinoamericano. Bien, un saludo cordial también a todos los que participan del canal YouTube y de esta grabación.
y comenzamos entonces a escucharlas a ustedes. La propuesta es que cada una de ustedes entonces pueda tomar la palabra a partir de este momento. Então, eu Muy gostaria, bien, profesora Janet, adiante gostaria, com sua participação. é um prazer e é uma honra. E tanto mais por poder participar com vocês, essas professoras maravilhosas, e algumas delas eu tenho acompanhado. Então, eu quero agradecer ao professor Túlio pelo convite e aceitei imediatamente, até porque é um assunto que me apaixona, a condição da mulher no Brasil e na América Latina. No que diz respeito aos desafios, eu penso que as mulheres têm 5 desafios agora, 4 desafios, que são extremamente graves de se conseguir ir além, ultrapassá-los. Então, eu diria que o primeiro deles é extremamente perigoso para nós. E perigoso no seguinte sentido: existe na sociedade, e isso se estende por toda a América Latina, existe na sociedade uma espécie de pacto. Esse pacto é um pacto tácito, portanto, ele não vem, ele não é comunicado, ele existe no ar entre os homens, entre a sociedade de uma maneira geral, e esse pacto é aquilo que a gente chama de teto de vidro, e termina impedindo a ascensão profissional das mulheres. E os números nos mostram isso de uma forma muito clara, dentro da carreira acadêmica ou fora dela. Se eu pegar, por exemplo, um grande conselho de uma grande indústria, eu vou ter 7 mulheres para 100 homens num grande conselho. Então, ligado e como consequência do teto de vidro, eu penso que um outro problema extremamente grande é o problema da dificuldade da mulher ocupar espaços de poder. E essa dificuldade, eu já vi mulheres feministas comemorando que nós estamos indo adiante, é tudo muito lento, é tudo muito, muito lento. Então, as razões que se colocam são razões ainda muito, muito pueris, muito superficiais, né? E no outro dia eu lia que a gente pode dizer que a primeira razão é que as mulheres são criadas de uma forma muito protegida. E isso as afasta de qualquer representação dentro do poder. Por quê? Porque elas não conseguiriam sobreviver à agressividade do próprio poder, né? Elas são mais emocionais, mais sentimentais, etc. É uma série de absurdos que se coloca em relação a isso. O terceiro problema é a subrepresentação nas carreiras. E aí eu posso falar da carreira acadêmica. Essa subrepresentação, ela fica muito clara dentro da universidade e, sobretudo, no que diz respeito à pesquisa. Aparece muito em relação à pesquisa. Dentro da universidade, hoje, a gente tem no Brasil, e eu acho que essa é uma taxa geral, a gente tem 55% de mulheres dentro da universidade, de alunos e de professores, né? 55%. Então, já ultrapassou o número de homens. Mas se eu for olhar, por exemplo, a diferença de áreas, a área das ciências exatas e a área das humanidades, há uma divisão, e é uma divisão que não é equilibrada. Naquelas disciplinas que dizem respeito às ciências naturais,
a própria computação, engenharias, tecnologias, etc., essas já ganharam um status como se fossem disciplinas e carreiras de homens. E as meninas vão se envolver com aquelas carreiras que são as carreiras de acolhimento. O próprio magistério é uma carreira de acolhimento. Assistente social é uma carreira de acolhimento. Não vejo grande transformação em relação a isso. Um outro aspecto que fica muito claro, que se eu pegar, por exemplo, em relação às bolsas, eu tenho mais de 50% de bolsa, aquela bolsa do aluno de graduação, de iniciação científica, eu tenho mais de 50% de bolsistas. Se essa bolsa subir para uma bolsa de pesquisa, esses 55%, eles caem para 35% de mulheres. E se eu chego, então, a uma bolsa de produtividade, aí a queda é uma queda absolutamente espantosa. Vejo mais alguns detalhes dentro da universidade com relação a isso, e que são assustadores. Porque se eu pegar as coordenações de grupos de pesquisa, elas geralmente são dos homens, elas raramente são das mulheres. Então, o que a gente tem percebido? Na minha universidade tem um grupo que é liderado pela professora Fernanda, e é um grupo que se chama Science and Parents. E foram entrevistadas mais de 1.000 mulheres, e elas chegaram a uma conclusão que isso eu acho extremamente preocupante, que aquilo que as mulheres chegaram à conclusão de que aquilo que elas têm contra elas, dentro da carreira acadêmica, é o fato de serem mães. Por quê? Porque a nossa carreira acadêmica, ela é muito medida pela produtividade, né? Então, quanto mais eu produzo, maior a minha possibilidade de ascensão. Um filho equivale, cuidar de um filho desde o nascimento, para equivaler a 4 anos de pesquisa, eu deixo de pesquisar esses 4 anos. Eu posso fazer alguma coisa, mas é muito pouco. Eu deixo de ter a produtividade durante 4 anos. Então, isso faz com que se evite que a mulher esteja numa posição de coordenação de grupo. E o mais surpreendente para mim é que, da América Latina, o percentual de mulheres que chega ao topo da carreira, e não poderia ser diferente se nós considerarmos tudo isso, o percentual de mulheres que chega ao topo da carreira é 14% na América Latina. Isso realmente é muito, muito baixo, né? E esses dados não são dados muito antigos. Conforme vai subindo a titulação, vai diminuindo o número de mulheres e aumentando o número de homens. Mas eu falava que tinha mais um problema, e esse para nós é extremamente difícil na América Latina, é o fato de a gente ter uma sociedade ainda, uma sociedade patriarcal. Por trás dessa sociedade, e o meu estado no Brasil é o mais de todos, é o mais patriarcal de todos, né? O gaúcho tem esse orgulho desse tipo de sociedade de poder sobre a mulher. O patriarcalismo ele, antes de iniciar a carreira acadêmica, ele já se impõe para que a mulher não vá adiante, para que a mulher não desenvolva alguma carreira. E aí eu fico pensando, nós tivemos uma mudança muito grande na sociedade, de uma maneira geral, com a pandemia, né? E a pandemia gerou muito desemprego, e muitos homens ficaram desempregados.
E houve uma inversão muito grande de papéis do homem ficar em casa trabalhando, cuidando dos filhos, os afazeres domésticos, e a mulher ir trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, há um sentimento de que a mulher não pode ser a provedora da casa, né? E isso termina estimulando o próprio feminicídio, ou que tem acontecido de uma maneira muito grande no Brasil. Eu acho que Brasil e Argentina, me parece que são os dois países onde a gente tem maiores casos de feminicídio. Em 2021, a gente tinha 4 mulheres por dia mortas pelo parceiro ou ex-parceiro. Agora, tem que considerar o seguinte, que na pandemia as pessoas não iam notificar, né? As pessoas, a gente tem uma subnotificação muito grande, é muito difícil de acompanhar os números com a pandemia. E o número de estupros cresceu brutalmente, enquanto o feminicídio, né, pode ser do ex-parceiro ou do parceiro atual, a questão do estupro, ela também tem uma incidência familiar muito grande. E a pandemia parece que ajuda, a pandemia, de alguma maneira, termina possibilitando que isso se dê de uma forma mais intensa. Então, para mim, esses problemas são os maiores de todos. É o teto de vidro, é a questão de não ocupação dos lugares de poder. A minha universidade tem 87 anos e só teve uma reitora em 87 anos. E a própria representação das mulheres no Congresso, ela é feita por um percentual e que não se consegue, inclusive, não se consegue preencher, né? Então, esse é um problema e um desafio que tem que ser vencido. E a subrepresentação nas carreiras, não importa que carreira seja, mesmo a carreira jurídica tem ainda uma subrepresentação de mulheres, e eu acho que para nós, na América Latina, tudo é uma dificuldade maior em função do patriarcalismo, de uma sociedade patriarcal. E aí apareceu um coração, muito obrigada. Era isso. Um coração para você. Oh, eu adorei! Coração para você. Certo. Muito obrigada, Jean, por sua participação, por sua palestra, né? E também muito similar à situação com a Argentina. Isso. Eu pertenço ao CONICET e Sim. os cargos superiores no CONICET de carreira de pesquisador, a maioria são masculinos. Sim. A maioria. Exatamente. Muito obrigada, então. Muito bem. Quem quisiera, entonces, ahora continuar? Elizabeth, ¿tienes la palabra? ¿Quisieras continuar, Elizabeth? Con todo el gusto. Parece Margot, creo que iba Margot. No, también me estaba proponiendo, pero dale vos, Elizabeth, y después entonces voy yo. Ah, muy bien. Bueno, qué amables. Primero que nada, como siempre es un gusto reencontrarnos. Ya extrañábamos nuestro espacio en el cual siempre tenemos esa maravillosa oportunidad de escucharnos, de intercambiar, pero también cuando concluimos de repensarnos. Primero que nada, agradecer desde luego esta convocatoria, tu coordinación, Celia, y sobre todo celebrar, como siempre, la generosidad de nuestro queridísimo Tulio. El que nos haya convocado para esta charla, a manera como siempre lo hacemos, ¿no? Festiva, pero también reflexiva. Y como bien decían, para conmemorarnos,
para homenajearnos como académicas, desde la academia, pero ante todo como mujeres y mujeres que formamos parte de cualquiera de las sociedades que integramos. Mujeres activistas, emancipadoras, políticas. Hablamos como madres, como hijas, como hermanas, como vecinas, en fin, socialmente. Ahí estamos y está nuestra voz esta tarde. Lo segundo que también quiero destacar y agradecer es que la convocatoria nos aglutina bajo 3 ejes muy importantes, inseparables, disasociables: ciencia, política y educación. Y me parece muy a tono con las preguntas con las cuales nos has dado también la libertad de entretejer y exponer nuestras ideas esta tarde. Efectivamente, algo que hacías mención y me parece muy atinado, porque vamos a cumplir apenas recién un mes, el pasado 11 de febrero, por ejemplo, estuvimos hablando de la participación de las niñas y las mujeres en la ciencia. Y es muy interesante cuando uno empieza a revisar desde su país, pero también con cifras que nos comparten estos órganos internacionales que regulan la vida de nuestras instituciones académicas, de población, de gestión, como la UNESCO, la UNICEF, la ONU, etcétera, ¿no? Y lo que vamos encontrando, sobre todo, es una gran brecha de la participación de las mujeres, sobre todo en esas profesiones encausadas a la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, lo que en inglés se ha denominado STEAM. Y que evidentemente esa desigualdad de género nuevamente lo que refleja es de lo que hoy venimos hablando una vez más, de la desigualdad, desigualdad, desigualdad en cuanto al ejercicio y al derecho de la vida que tenemos como mujeres y en todos los planos, incluido el laboral. Esa recompensa en un salario que también queda a manera de desigualdad. No importa que hagamos hombres y mujeres las mismas actividades, aún dentro de los espacios universitarios, aún dentro de las cámaras de senadores o en los puestos políticos. Y no hablemos entonces también dentro de lo que significa el tema del ser obrero o mujer campesina. Pero bueno, hoy me voy a centrar básicamente en 2 puntos, aprovechando la libertad que existe. Y el mío, que siempre lo vinculo, tiene que ver con el tema de la formación. Y esa formación no estrictamente me refiero a la escolarizada, sino todo lo que tiene en un punto de emergencia que tiene que ver con la casa. Y el otro punto que para mí es muy importante es en este reflejo que no podemos ver de manera separada cuando hablamos de feminicidios o cuando hablamos de la descomposición social, del tejido de la descomposición social sobre el cual transitamos en el día a día, y que esto evidentemente a manera de logro en cuanto a los derechos aplicados los vemos cada vez más distantes, si bien por otra parte los vemos muy bien expresados en nuestras constituciones y en aquellos instrumentos jurídicos y políticos que garantizan precisamente los derechos de la humanidad y en particular los que conciernen a las mujeres y a las niñas, pues resulta que tenemos grandes brechas y grandes desafíos desde cualquier sociedad y desde cualquier país. Y estamos hablando hoy, como siempre lo venimos haciendo, como ya es clásico y tradicional, desde el norte de nuestra América hasta el sur. Y en ello sentimos, expresamos y levantamos la voz. El patriarcado debe caer. El patriarcado debe morir. Pero es una labor conjunta entre feministas y aquellos que proclaman hoy en día las masculinidades. Y esto me lleva y me coloca a una interpretación maravillosa de una cantante, de Norma Eliana Gadea, nicaragüense, en unas estrofas tan hermosas
en una canción de autoría de Auxiliadora Cárdenas que dice Mis derechos de mujer. Y de esta notable canción, yo destaco lo siguiente cuando se dice: ¿cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, las justicias, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto. La respuesta es la igualdad. Que respete nuestro cuerpo, que respete nuestra voz, que respete mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano y no me levanten la voz. Y en ello, para mí, yo insisto, la casa es fundamental. Y quiero poner 2 ejemplos sucedidos dentro de lo que es mi entorno más cercano y más inmediato, más allá de la academia misma, en la cual prácticamente habito todos los días. Me refiero cuando les compartí la muerte de mi amigo la semana pasada, a quien a manera de homenaje dedico estas palabras. A mi amigo y a mi hermano, porque tuvimos la oportunidad de crecer prácticamente juntos con una diferencia que yo le llevaba de 15 años, a Juan Hernández. Juan, el hijo de mi nana, aquel que aprendió un poco, un tanto, en el modelo formativo de mi madre, un matriarcado, pero que también se reforzó con su madre, mujer humilde, trabajadora, y que finalmente no optó por escolarizarse. Y Juan toda su vida, con apenas haber logrado una primaria, 6 años escolarizado, desertó, recién había ingresado a la secundaria, se dedica a ser obrero. Un obrero que realmente se vincula y me llama poderosamente la atención en el respeto que siempre inculcó con su práctica laboral y con su comportamiento familiar y social a la mujer, admirando y agradeciendo. La primera felicitación que yo recibí el 8 de marzo no venía de mis colegas los académicos, ni de mis estudiantes, ni de mis amigos. Venía de Juan. Antes de las 6 de la mañana, él me evocaba las palabras más hermosas. Juan se consagró para darle a su madre, vencida por una enfermedad, su patrimonio. Trabajó para ella, le otorgó vivienda. Posteriormente, a su hermana, que se separa con un embarazo muy temprano y se hace responsable de la hermana, de la sobrina. La pregunta es, Juan, ¿en dónde aprendió estos valores, este respeto, esta solidaridad y esta admiración por la mujer, cuando nunca cursó un seminario de masculinidades? En contra, me viene a la mente, y esto lo comparto con ustedes, otro gran ejemplo de lo que no hemos podido avanzar, de estas deudas históricas que también tenemos por delante, para que logremos un mundo donde seamos socialmente iguales, todas, hombres y mujeres, humanamente diferentes y totalmente libres, como nos lo enseñó esta teórica marxista polaca, Rosa Luxemburgo. Y pongo el tema del fútbol, lo que pasó penosamente hace pocos días en mi país, que nos ha dolido y que nos ha dejado una profundísima huella de reflexión. Y hay un comunicado que circuló precisamente el 6 de marzo apenas, firmado por un grupo de mujeres feministas. La Morada y yo quiero recuperar parte de esta reflexión y dice así: lo acontecido ayer en Querétaro durante el partido de fútbol es reflejo de la falla sistemática del Estado, sus instituciones y la sociedad. Reducirlo a una cuestión de masculinidad tóxica, sin considerar los hitos del capitalismo, la cultura patriarcal, la raza y la clase, genera en las organizaciones y personas que luchamos por realidades más justas
un vacío en la crítica y el trabajo por la erradicación de conductas violentas. Un vacío que podría costarnos la repetición de dichos actos conjuntamente a la nula reparación de los daños hacia las personas y hacia las familias de las víctimas. Exhortamos a las organizaciones feministas, antipatriarcales, defensoras de los derechos humanos, así como a los medios de información, a no usar el caso desde una mirada revictimizante y hasta que la dignidad se haga costumbre. Son situaciones que nos ponen en el claro, con estos dos ejemplos, hacia dónde estamos orientándonos. ¿Qué es lo que hemos logrado en materia realmente en la consecución, no solamente en la obtención de los derechos para con las mujeres, sino en cómo tenemos que ir esas voces, estas mujeres que hoy estamos unidas en esta América Latina, para hacerlas congruentes con el ejercicio diario, como nos manifestamos y nos conducimos en casa, en el trabajo, en nuestra sociedad y en las relaciones con las cuales entablamos en el día a día con todas y con todos. Yo hasta aquí estaría dejando la reflexión que la verdad me parece interesante que el 8 de marzo tiene que ser permanentemente, insisto, no tiene que ser solo la jornada de un día y nos tiene que provocar y nos tiene que levantar. Y como bien se dice, hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Elizabeth. La verdad que has colocado conceptualmente algunos temas, ¿no?, bien profundos, el patriarcado y la cuestión de la desigualdad, ¿no?, aún en siglo XXI, digamos, donde el avance de la tecnología y las redes de comunicación y el capitalismo, y sin embargo hay temas que siguen permaneciendo, ¿no?, a lo largo de la historia. Pero aún así hay conquistas, avances y desafíos, ¿no? Muchas gracias, profesora Elizabeth. Bueno, invitaría entonces a la profesora Margot Mena, ¿sí?, para que nos presente su reflexión. Adelante, Margot. Muchas gracias, Celia, y muchas gracias por la organización de este espacio y a las compañeras que nos acompañan. Yo quería brevemente referirme a cómo esto nos pasa por una experiencia personal. Yo cuando pienso estos temas, primero me asumo yo, y cada vez que dicen cuáles son los desafíos de las mujeres, primero pienso cuáles son los míos, cuáles fueron los de mi mamá, cuáles son los de mi hija. Y el ambiente más próximo siempre nos retrata a qué nos estamos enfrentando. Y creo que lo primero, cuando yo pienso en mis desafíos, que son los de muchas mujeres que conozco, son los entornos seguros. Eso es lo primero que yo pienso. ¿Cómo hacemos para tener entornos seguros? ¿Cómo hacemos para que no tengamos acoso, hostigamiento laboral? ¿Cómo hacemos para caminar por nuestras calles seguras? ¿Dónde está la libertad si tenemos esa cantidad de percepción del riesgo? Y esto es importantísimo desde que somos niñas. Cuando no tenemos entornos seguros, va creciendo y va creciendo la percepción del riesgo. ¿Cómo nos enfrentamos al mundo después de eso? Entre más riesgos sintamos cuando vamos creciendo, cuando somos adultas, nos da mucho miedo tomar decisiones, nos da mucho miedo enfrentarnos a nuevas personas, a nuevos agentes, a nuevos contextos, incluso a nuevas oportunidades. Hay personas, mujeres, que se las niegan a sí mismas por esa percepción del riesgo. Y por eso es que cuando hablamos de niñas, el entorno seguro creo que es uno de los desafíos más importantes en todo nivel, desde el familiar hasta el público, hasta las escuelas, los museos, todo.
Y yo recuerdo, le cuento a mi hija, ella no ha tenido que pasar por esa experiencia porque algo han mejorado las generaciones. Pero, por ejemplo, cuando yo crecía, con 11 años, fue la primera vez que me tocaron en la calle, en un desfile de la independencia. Había mucha gente y alguien me tocó el trasero, con 11 años. Y así muchas. Entonces vamos creciendo en esa percepción del riesgo y más adelante nos dicen enfrentemos los miedos. Ok, ¿cómo? Si los entornos no son seguros. Entonces, claro, ahora estábamos en la universidad pensando y decíamos, ¿qué le pide usted a la universidad para el 8 de marzo? Y yo vuelvo otra vez a decir, entornos seguros, donde no haya acoso, donde me pueda desenvolver, donde pueda decir voy a ir a pasear, voy a viajar sola, no me van a matar, no me van a violar, no me van a secuestrar. Eso es lo primero y no, por más que nuestras ciudades sean muy violentas, esa percepción del riesgo es diferente para los hombres que para las mujeres. Ese para mí es el primer punto súper importante. El segundo tiene que ver con el respeto a mis decisiones. Porque incluso ya siendo muy adultas, con mucha experiencia, con muchos estudios, el respeto a nuestras decisiones se pone en duda. Lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cómo lo estamos pensando, nuestras decisiones de vida parece que necesitan ser validadas por otros. Porque esa es otra de las cosas que digo yo, hay ahí un desafío todavía. Nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos, todas lo sabemos. Está en boca de todas las personas menos yo, que es mi vida y es mi cuerpo, por ejemplo. Un ejemplo que lo hemos visto en los medios muy seguido en los últimos años. Y el tercero es el reconocimiento. ¿Por qué invisibilizan nuestros aportes, nuestros liderazgos, nuestra capacidad de crecer, nuestra capacidad de innovar? No en todos los sitios, no en todos los equipos. Sabemos que hay personas que han llegado a resocializar sus crecimientos machistas o patriarcales y han tratado de empezar a trabajar en la igualdad y, como les digo, en esa resocialización. Pero de igual forma, lo he vivido, o sea, todavía hace, no sé, 5 años o un poquito menos, antes de la pandemia, quizá año y medio antes de la pandemia, estábamos en una reunión de personas académicas y como soy de ciencias sociales y soy mujer, tenía que hacer la relatoría. Hay un momento en que eso, tomar apuntes, es de una mujer. Y más si es de ciencias sociales. No, es que ciencias sociales no es ciencia, pareciera, ¿no? Desarrollarse en ciencias sociales, que me tocó a mí porque trabajo comunicación de la ciencia, en ambientes de ciencia y tecnología naturales o exactas, implica que era la persona asesora, no creadora de nuevo conocimiento. Y ahí creo yo en la invisibilización del aporte, en que te pongan tareas estereotipadas, hay otro desafío, porque por supuesto es una minimización de los aportes que podemos hacer. Eso como yo lo reduciría a eso que realmente es súper amplio y profundo en la parte de los desafíos cuando los pienso pasando, por supuesto, por mí, ¿verdad? Por mi vida y por mi cuerpo. El otro tiene que ver con los medios, que es otro de mis temas. Entonces quiero abordar un poco el femicidio por cómo la sociedad lo refleja. El año pasado en Costa Rica tuvimos 15 femicidios. Somos un país de apenas 52,000 kilómetros cuadrados, de poco más de 5 millones de habitantes. 4,000 mujeres fueron atendidas el año pasado, 15 femicidios. Este año ya llevamos 6 muertes violentas, 2 de ellas ya declaradas femicidio, una de ellas fue hace 4 días. Ella tenía orden de restricción, madre de 2 hijos. Su ex esposo la mató con un cuchillo de cocina. No tenemos, vuelvo a los entornos seguros, pero también la política y las leyes no terminan de ser efectivas.
las órdenes de restricción no impiden en lo absoluto que un hombre quiera matar a una mujer. ¿Y cómo aparecen los medios? La violencia se perpetúa en los medios, de pluma femenina y de pluma masculina. O sea, la persona que escribe, que es la que hace llegar estas noticias al resto de la sociedad, dice crimen pasional, por ejemplo. ¿Cómo van a decir crimen pasional? ¿Cómo no lo van a llevar a... o incluso minimizan un poco los motivos por los cuales el hombre mata a la mujer? Es que estaba lleno de celos, es que ella tenía otro novio, es que ella no le dejaba ver a los hijos, es que ella, claro, ¿no? Entonces pareciera que ella compró todos los números de la rifa para que la mataran. No es posible que sigamos haciéndole llegar este tipo de discursos al resto de la sociedad. El tipo de foto, el tipo de titular, cómo se utilizan las vocerías, cómo la policía recoge las evidencias, cómo la policía entrevista a las víctimas. Es terrible la forma en que lo hacen. Nosotros aquí lo vimos también con una turista extranjera, 2 turistas europeas que fueron violadas en la parte del Caribe. La forma en que la policía les preguntó sobre sus atacantes fue terrible. Entonces, hay muchas cosas alrededor del femicidio que podríamos abordar. Una de ellas es cómo lo reflejamos, cómo las enfermeras, los doctores, los policías se conectan o no con las víctimas. Y yo sé que, por supuesto, está toda esta cultura patriarcal y de posesión, donde las mujeres no tenemos identidad, por lo cual terminamos muertas. Sí, eso también. Pero creo que tenemos un proceso, hay una cadena de cosas que nos han llevado hasta ahora. Y es una cadena donde no podemos descuidar ninguno de los eslabones, todos suman. Entonces, donde hablamos de multicausalidad, no hay algo tan multicausal y tan profundo como los femicidios. No estamos cerca de poder resolverlo y por eso creo que necesitamos mucho más trabajo, mucha más colaboración y muchos más espacios como estos para que pueda suceder. Creo además, y por último, no he visto el corazoncito, pero todavía no sé si ya el corazoncito anda por ahí. Si empezamos a criar niñas que sepan manejar el riesgo, creo que vamos por buen camino, porque van a ser más líderes todavía. No van a tener tanto miedo de dar el paso al frente, no van a decir, creo que yo no puedo, yo no he visto otra mujer en esos ámbitos. A mí no me crecieron para ser líder, pues no. Ahora tenemos que trabajar eso y poder situar tanta mala noticia que tienen ahora nuestras niñas y nuestras adolescentes, porque la percepción del riesgo ha subido a partir de las redes sociales y el internet. Ellas sienten más miedo de lo que yo sentía a los 10 años. Entonces, ¿cómo hacemos para situar que también hay buenas noticias, que también hay cambios? Creo que eso es una tarea pendiente, pero que la podemos abordar todas juntas. Gracias. Profesora Margot, muchísimas gracias. Todavía tenía unos minutos, por eso es que no apareció el corazoncito. Muy bien, muchas gracias por su reflexión. Ha colocado ahí una serie de temas interesantes, ¿no? La cuestión del acoso, el acoso, ¿no? Es decir, un primer paso y algo que porque uno se pregunta, ¿pero cómo se llega al femicidio? ¿Cómo llegamos a eso? He colocado ahí la problemática del acoso, los estereotipos, los entornos, ese entorno familiar, ¿no? Qué importante. Y la construcción cómo se construye y cómo se forma la opinión frente a los femicidios. Interesante para debatirlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Margot, quisiera preguntar entonces ahora quién quiere tomar la palabra. Yo Profesora podría Adela. tomar la palabra. Bueno.
Muy bien, Liliana entonces, y luego Ajá. continuamos con Adela, ¿cómo no? Adelante Ok. entonces. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Te quería decir una cosita, yo especialista en salud pública no soy. Yo soy magíster en derechos humanos, pero he trabajado el tema de salud pública y acceso de los derechos de la salud de las mujeres en Colombia. Entonces, bueno, respecto al tema de cuáles son los desafíos que atraviesan las mujeres en Colombia, creo que tenemos una problemática central y es que tenemos una ficción de igualdad. Entonces, en 1991, la Constitución Política nos dice todos somos iguales y todos nos comemos el cuento. Más o menos así. Entonces, ha generado una ficción en el que ya las mujeres de a pie que no han tenido acceso a los documentos, a los pensamientos feministas, a la lucha feminista, pues ya considera que tiene todo lo que le puede dar el Estado y lo que le puede reconocer el Estado. Y eso creo que nos ha generado el mayor número de traspiés en el momento en el que nosotros queremos concientizar a las mujeres de lo que nos falta y ellas nos ponen un alto en el camino al decir, ya lo tenemos todo. En ese enfoque, yo diría que nosotros podemos hablar de 5 puntos muy macro. El primero es el tema del derecho democrático. A nosotros como Colombia nos dieron el derecho al voto de la mujer muy tarde respecto del resto de países de Latinoamérica y solamente se quedó allí. Nos hace falta una conquista muy grande que es el acceso al poder, o sea, una efectiva participación competitiva en las contiendas electorales, lo que hace que las mujeres, a pesar de que tengamos una cuota paritaria del 30%, no accedan efectivamente a puestos de poder. Nos convierte única y exclusivamente en un instrumento. Las que hemos trabajado en temas políticos, a propósito de que tenemos elecciones parlamentarias en el próximo 13 de marzo, hemos descubierto que realmente el acceso al poder es casi nulo, principalmente porque las mujeres no tienen acceso al dinero, a medios para realizar campañas políticas que además son numerosas, son muy costosas y no las deja en una posición de igualdad con el hombre. Fruto de ello, hay informes del Consejo Nacional Electoral donde nos dicen que las mujeres al final no presentan sus informes de cuentas por haber sido candidatas a uno u otro espacio. Bueno, es que ellas jamás fueron candidatas, solamente unieron su cuota paritaria, ¿sí? Cumplieron su cuota paritaria, perdón, soy mamá y además tiene 6 apenas. Me esperas allá y está hermoso tu dibujo, pero espérame allá. ¿Qué no entiendo acá? Bueno, entonces espérame, ya te explico. Dale. Okay. Cuando somos madres solteras, así nos toca. Se llama Camilo, además. Bueno, entonces, volviendo al tema. No tenemos acceso. Nuestro Consejo Nacional Electoral se queja porque las mujeres no presentan las cuentas de lo que se gastaron en sus campañas electorales y la respuesta es porque ellas jamás hicieron campaña electoral. Ellas estuvieron allí para cumplir con el requisito de cuota paritaria, pero nunca estuvieron en el rol de acceder efectivamente al derecho democrático de ser candidatas y en dado caso acceder al poder. Y creo que esa es una de las vías que más se ha utilizado para violentar a la mujer porque se ha convertido única y exclusivamente en un instrumento político de debate donde decimos, mira, nosotros tenemos una lista de 6 donde nuestra cuota paritaria es el 50% a pesar de que la ley nos pide el 30%. Pero ese 50% solamente está puesto ahí para servir también al hombre que está de candidato liderando la lista o para los hombres que están allí para generar la ficción de igualdad, pero no hay una efectiva participación política. Bueno, lo segundo serían los derechos laborales. Hemos avanzado en muchas cosas, en el tema de la estabilidad materna reforzada, en la necesidad empresarial de cumplir con una cuota femenina, pero por completo hemos olvidado tanto a la mujer rural como a la mujer campesina, que además no tiene acceso a un formato laboral oficial. Digamos, las mujeres campesinas tienen un rol muy distinto de lo que nosotros podemos hablar de derechos laborales, porque
pues el campesino no tiene derechos laborales y no tiene trabajo formal. Desde ese enfoque, nunca hemos encontrado en los derechos laborales el enfoque femenino desde el aspecto diferencial que nos lleve a demostrar o a pensar en esa estabilidad reforzada de la mujer campesina como trabajadora. Y yo creo que eso por completo, especialmente en el departamento en el que yo vivo, que es casi 100% agrícola, nos ha sumido a las familias en la pobreza, especialmente aquellas mujeres que son madres cabeza de hogar, porque no tienen acceso al trabajo, ellas mantienen a sus hijos y están trabajando 100% para comer. Yo creo que nosotros tenemos una de las problemáticas más grandes en torno a ello, porque de allí también se desprende el tema de la violencia económica, que lo voy a tomar de pronto un poquito más adelante con el tema de feminicidios. Pero para hacer un adelanto es el hecho de que como no tenemos garantías de acceso económico desde el punto de vista de la mujer rural, el mayor número de índice de violencia intrafamiliar y feminicidio los tenemos allí. Bueno, lo siguiente sería los derechos sobre nuestros propios cuerpos. Fue, de hecho, noticia nacional, no sé si ustedes la escucharon, hace poco aprobaron el aborto en Colombia hasta la semana 24. Hemos sido instrumentalizados con nuestra propia lucha y eso es algo preocupante. Por lo siguiente, esta es una sentencia que llevaba años sin salir, de una persona de la ultraderecha, era quien estaba exponiendo el tema. Y sorpresivamente salió en la mitad de la temporada electoral, en un momento en el que la derecha siente que pierde el poder. Nos han instrumentalizado tanto que ellos tienen fe en que al mostrar imágenes de fetos pequeños diciendo que estamos matando niños, el voto tienda de nuevo hacia la ultraderecha. Y es supremamente preocupante porque nuevamente el patriarcado toma nuestras propias luchas y nuestros intentos por ser dueñas de nuestros cuerpos para otros fines. Es algo muy difícil porque en realidad esta sentencia no la vamos a poder usar. Esta sentencia dice que la podemos usar solo cuando el Congreso la regule. ¿Y quién accede al Congreso? Un voto popular donde la mayoría histórica ha sido de la ultraderecha. Así que básicamente desde el punto de vista de la técnica legislativa la tenemos imposible. Así que yo creo que desde ese punto de vista de los derechos sobre nuestros propios cuerpos y sobre las aplicaciones de la ley, consideraría que tenemos que avanzar en que esas sentencias que son hito a nivel nacional, porque digamos, las produce la máxima autoridad en derechos humanos y derecho constitucional, que es la Corte Constitucional, no dependa de pasar luego por el Congreso, porque de lo contrario se convierten en sentencias que jamás se van a poder usar. El cuarto punto, respecto a la violencia intrafamiliar, creo que el máximo reto es el verdadero y efectivo acceso a la justicia. Muchas mujeres no acceden a la justicia porque están acostumbradas a escuchar el yo fui pero nadie me escuchó. Entonces escuchar, digamos, los índices que nos muestran todos los días los periódicos, el DANE, acerca de qué tantas denuncias hay, es algo irreal. Porque más del 80% de las denuncias jamás llegan a ser denuncias. O encuentran una serie de traspiés dentro del proceso que se convierte en tan agotador y tan revictimizante y tan absolutamente solitario, porque ellas además tienen la carga de la prueba dentro del proceso, que ellas se agotan. Entonces no las abrazamos, no estamos con ellas y luego las criticamos porque como víctimas se están devolviendo con su victimario. Pero como sistema estamos fallando dejándolas solas. Y yo creo que el tema de la violencia intrafamiliar radica principalmente en eso, en el acceso efectivo a la justicia. Porque en el momento en el que protegemos efectivamente a una mujer, la segunda mujer ya va a entender que si pide ayuda la van a ayudar y va a poder salir. Y es algo que en este momento no contamos. Y como última vía, diría que esas violencias sistemáticas y socialmente aceptadas nos han hecho devolver de una forma horrorosa a
aprender que hay cosas que se pueden aceptar y no se pueden aceptar. El punto de vista de entender que esto ya ha pasado muchas veces durante mucho tiempo hace que la gente pierda la esperanza de las luchas. Uno de los casos más específicos de esto es la violencia obstétrica. Es un tema que hemos trabajado en Colombia que aún ni siquiera hemos caracterizado. Hemos tenido 4 intentos de ley de violencia obstétrica. Ninguno ha llegado al segundo debate. Y aún pensamos que parirás con dolor es un principio básico. Entendemos el dolor del parir como violencia obstétrica. Y no podemos equiparar las dos cosas porque si bien es un proceso natural que genera dolor, está en una posición demasiado vulnerable para que el cuerpo médico sea juez y parte, el garante de derechos humanos y a la vez el vulnerador de los derechos humanos. Pero este no es el inconveniente es que no lo vemos. Creemos que ya todas las luchas feministas están tan avanzadas que ya no hay nuevos derechos que proteger. Y cada día deconstruimos tanto el pensamiento que encontramos una cosita más por la cual luchar. Y tenemos que llegar a esa conciencia social, que siempre podemos estar mejor y que así estemos socialmente aceptando violencias que hemos generalizado por años, podemos acabarlas, podemos deconstruirla y podemos ser garantistas de los derechos de las mujeres en todos los entornos. Esto desde la primera pregunta. Desde la segunda pregunta, en el tema de los feminicidios, Colombia tiene un inconveniente muy grande y es el tema del populismo punitivo. No hemos sacado una ley de feminicidios para proteger a las mujeres. Hemos sacado una ley de feminicidios para hacer política. Para hacer que las mujeres tengan ciertos niveles de confianza en uno u otro partido o en uno u otro debate político, pero cuando vamos a ver el efectivo uso de esa ley en la actividad legal, en la actividad del derecho penal, es algo irreal. Los fiscales en este momento en Colombia no entienden lo que es el concepto de feminicidio. Muchos de los procesos que deberían ir tipificados como feminicidio pasan por debajo o solamente no los muestran porque hay que generar cierto debate social y entonces pues ellos prefieren no sacarlos a la luz como feminicidios. El populismo punitivo y utilizar las luchas feministas desde el populismo punitivo genera una nueva forma de vulneración de los derechos de la mujer por medio de la violencia sistemática estatal, por medio de las actividades legislativas. Y eso también está generando vulneración de derechos humanos. Creo que el tema de los feminicidios desde las relaciones de poder estatal ha sido tan grande que a pesar de que tenemos una ley ya hace bastantes años, no es una ley efectiva, eficaz, eficiente dentro de nuestro sistema normativo. Así que hacer una ley solo por hacerla y que no la podamos usar, nos está vulnerando cada vez más los derechos humanos. Finalmente, respecto al rol de la mujer en el país, hemos tenido una serie de conversaciones en torno a cómo nos va a nosotras como mujeres, que además estamos realizando unos debates desde el privilegio. La mayoría acá somos profesionales, pertenecemos a un grupo académico, somos profesoras, trabajamos en oficina, no pertenecemos a grupos poblacionales de riesgo. Así que tenemos la oportunidad y la capacidad de generar este tipo de debates. Pero aquellas que están en la población de riesgo, que son estratos 0, 1, madres solteras, cabezas de hogar, que no tienen acceso a los servicios, que no tienen acceso a los derechos, que no tienen acceso a la información, allí tenemos el mayor número de inconvenientes respecto del rol de la mujer. ¿Cuál es el punto aquí? Que si nosotras como sectores privilegiados no abrazamos los sectores menos acompañados, jamás vamos a poder salir como género adelante, porque las estamos olvidando en muchos aspectos, en no entender a las mujeres como víctimas y sus comportamientos como víctimas.
Una cosa es que ella no quiera salir de la relación de poder y violencia dentro de su núcleo familiar, y otra cosa es que no pueda porque ya se ha generado tanto nivel de vulneración que se ha desarrollado un problema psicológico que tiene que acompañarse de manera profesional. Y las juzgamos como, ah, no, es que la verdad tú no quieres salir de allí. Así que el rol de la mujer en este instante a nivel social es que somos absolutamente prejuiciosas y absolutamente violentas contra nuestras propias compañeras. Y dentro de esto tenemos que generar un debate absoluto de reencontrar la sororidad desde el punto de vista social para acompañarlos en las efectivas luchas, para que entre todas podamos salir adelante, porque como mujeres tendemos a construir en tribu. La tribu es importante para nosotras, porque, por ejemplo, en el caso de nuestro rol como madres, criar a estos chicos varones deconstruidos es un reto grandote que no podemos hacer solas, que lo acompaña la tribu, lo acompaña la maestra que lo encuentra en el colegio, lo acompañan las abuelas con las que también comparte, lo acompaña la vecina, que es la señora con la que habla en la mañana. Todas las mujeres tenemos que entrar en el rol de que somos compañeras en una lucha que nos va a acompañar el resto de la vida. Que gracias a lo que logremos ahora, nuestras hijas y nuestros hijos estarán cada vez más en un entorno garantista. Y desde ese punto de vista, diría que el máximo reto para, digamos, esta Agenda 2030 no solamente es reconocernos como víctimas, es abrazarnos como género para poder salir adelante entre todas, para que aquella que sea víctima la podamos acompañar y ella sienta el calor de su tribu para entender que los derechos son algo que el Estado le debe garantizar y tiene que contar con ellos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Liliana. Realmente has colocado otra dimensión de análisis, ¿no? La dimensión normativa, el campo de la justicia, cómo se mueve, ¿no? Frente a la cuestión de las mujeres, y también ejemplificaste de alguna manera lo que Jan comentó en el inicio. Los desafíos también de las mujeres académicas que en medio de la pandemia trasladó de repente las aulas, trasladó la oficina a la casa y se multiplicaron nuestras tareas. Entonces están los hijos, ¿no? También compartiendo espacios, hemos tenido que compartir espacios, o hemos hecho de nuestras casas, de nuestros hogares, hemos hecho todo eso, aulas, oficinas y demás, y esto también complejiza, ¿no? Complejiza, así que, y es que ellos forman parte de nuestra vida y de nuestro tiempo como mujeres, entonces también ese es un desafío, y cómo lo hemos sorteado ese desafío en pandemia, ¿no? Que también ha significado un desafío para nosotras las mujeres atender todo eso, ¿no? Aunque, digamos, también eso hay que reconocerlo, en muchos casos, y son muchos los casos también, los varones han colaborado, pero quiero decir, a las mujeres les tocó ese desafío, ¿no? Así que muchísimas gracias, Liliana. Bueno, y entonces ahora vamos a escuchar a Adela, que había levantado la mano hace un rato ya. Así con mucho gusto, Adela, tu reflexión. Muchas gracias, Celia, y bueno, siempre esa alegría de compartir con varias de ustedes desde hace un tiempo ya más prolongado, pero también agradecer mucho la invitación de este día, bueno, en un día tan significativo, ¿no? Que es conmemorar. Y a Tulio, como siempre, tan activo para justamente ocuparnos y orientarnos de las cosas principales, ¿no? Producto de que en momentos, a veces uno suele, con el ruido de este tipo de sociedad,
orientarse sobre las cosas secundarias. Así que en ese sentido me da mucha alegría hoy día estar con ustedes con distintos horarios y eso que nos hace mucho más significativo, ¿no? Bueno, yo les puedo comentar que, bueno, en este minuto en mi país, en Chile, ¿no? En algunas ciudades están las grandes marchas, ¿no? De mujeres. Y bueno, nosotros acá en la ciudad, en la región de Valparaíso y concretamente en la ciudad de Valparaíso, tuvimos una marcha muy profunda de 3 horas, donde pudimos entonces apreciar cómo cada vez más este día sale de la órbita de lo que algunos años fue como de festejo, para hacernos mucho más cargo de lo que es la historicidad de este día. Entonces, por lo tanto, primero ahí hay un giro, cuestión que lo felicitamos, ¿no? De salir de una cuestión media banal a, en verdad, conectarnos a lo que las mujeres predecesoras nuestras han hecho para que hoy día estemos donde estemos y también para motivarnos qué es lo que podemos hacer para dejarle a las nuevas generaciones cuestiones, ¿cierto?, que no sean todavía todos estos tropiezos que tenemos. Yo me voy a referir sucintamente a algunos de los elementos que nos pueden llevar a reflexión. Son preguntas bien densas y por lo demás pienso que yo tendría muchas limitaciones como para poder responder como decían, las mujeres chilenas, ¿no? O lo que puede pasar en mi país. Lo que sí, el eslogan de la marcha de hoy día era vamos por la vida que nos deben, ¿eh? Y tengo la impresión que ese era un eslogan muy potente, no solo para gritarlo, sino que de alguna manera pone el tema de qué son los desafíos. Y en realidad uno de los desafíos que pienso yo que compartimos lamentablemente en América Latina y quizás mucho más allá de esta frontera, es que justamente después de una pandemia prolongada, y de lo que significa en este minuto tanta inquietud y tanta tristeza por las pérdidas, ¿no?, producto de una guerra, ¿no? Evidentemente que uno de los grupos que más se va a ver afectado somos las mujeres, ¿no? Producto de la pandemia, en el caso chileno, y tengo la impresión que la CEPAL generó un diagnóstico para América Latina, es que hemos retrocedido 10 años, ¿no? Es decir, que las mujeres, ¿no?, como jefas de hogar, estamos más pobres, que las mujeres, ¿no?, en general, producto de sus derechos, sus reivindicaciones, también han retrocedido, que la pandemia, ¿no?, nos afectó a todas, pero entonces ahí viene el punto central, ¿no? Un desafío es imaginar que en América Latina hay que decir una y otra vez el nivel de desigualdad estructural que tenemos, ¿no? Y es una desigualdad económica, es desigualdad política, es desigualdad cultural, desigualdad social y simbólica, ¿no? Entonces, me parece a mí que cuando uno habla de eso, entonces no puede decir las mujeres, ¿no? Hay distintas mujeres, la posición de ellas, ¿no?, de los grupos, los colectivos, hacen, ¿no?, que los desafíos entonces sean enormes cuando estamos hablando de mujeres pobres, mujeres campesinas, mujeres trans, mujeres de disidencias sexuales, mujeres de color. Es decir, en el caso chileno, ¿no?, las mujeres migrantes sufren una forma particular también en el cual han sido pasadas a llevar, ¿no? Independientemente si ha habido acogida, pero es el concepto, ¿no?, que la mujer migrante tiene que cargar con un montón de cuestiones que hacen, ¿no?, de las sociedades de acogida, ¿no?, luchar contra estereotipos. Entonces, yo plantearía, ¿no?, como ese punto, los desafíos son las desigualdades. O sea, tengo la impresión que nosotros vamos a tener que seguir insistiendo en eso. ¿Y por qué? Porque además es un gesto solidario y fraterno para evitar, ¿no?, no connotar que entonces a desigualdades también tienen que haber formas distintas,
¿no? Porque a veces cuando se dice las mujeres, también caemos en aquello que hemos criticado, ¿no? Que es para todas igual. No, no es para todas igual. Hay mujeres que requieren mucho más apoyo que otras, ¿no? Y por lo tanto, también las mujeres que no requieren tantos apoyos, tenemos que ser generosas, ¿no? De no seguir en una línea de no advertir esa diferencia, ¿no? Porque si no, tendemos a este pensamiento homogéneo, ¿no? Bastante occidentalista, ¿no? Y un tanto judeo-cristiano, ¿no? Todos necesitamos igualdad. No, o sea, hay mujeres que empiezan muy atrás y hay otras que por distintos motivos tenemos condiciones bastante mejor. Entonces, a mí me parece que un desafío es seguir enfrentándonos a todo tipo de desigualdad, pero también, ¿no?, insistir que la desigualdad política en América Latina es bastante interesante y tenemos que mejorar nuestra presencia de mujeres en los sistemas políticos, en los partidos políticos, en los movimientos sociales, cosa de que en realidad también se vea allí bastante la presencia. Es interesante en el caso chileno, sí, yo voy a retomar algo hacia el final, pero que en Chile sí hay que reconocer que las mujeres de distintos movimientos sienten una gran capacidad para poner sus demandas. En Chile yo diría que diríamos, no sé si se superó, pero bastante superado esta idea que hay algunas mujeres intelectuales o hay algunas académicas que pueden hablar por las otras mujeres. No, afortunadamente yo diría que la acción colectiva de las mujeres de distintos grupos ha hecho que ellas hagan sus propias reivindicaciones, sus propias demandas, y en realidad cada uno desde la posición puede, por supuesto, hacer análisis, pero no necesariamente ser voz de los que no tienen voz. Yo creo que eso es una cuestión muy significativa y que también afecta a una herencia cultural de carácter judeo-cristiana, y yo creo que eso es positivo, ¿no? No es mi especialidad, pero sí me gustaría poner un punto. Tengo yo la impresión que en América Latina, por esta misma herencia y por eso que lo vinculo, no se ha hablado suficientemente sobre la sexualidad y sobre la apropiación de nuestros cuerpos. Yo creo que los trabajos de Judith Butler nos ayudan mucho, de Rita Segato y bastantes otras feministas. Tengo la impresión que hay una hipótesis que no ha sido suficientemente trabajada en nuestros contextos y que es la manera como las mujeres, ¿no?, y las nuevas generaciones, sobre todo las mujeres jóvenes, han hecho, ¿no?, de la sexualidad un área en la cual ellas sienten que tienen competencia, que en las cuales pueden decidir y que sus cuerpos van a ser, ¿no?, puestos, ¿cierto?, en relación en la medida que ellas lo deseen, ¿no? El concepto del placer, las nuevas generaciones también lo han ido desplegando y también las otras mujeres de otras generaciones lo han ido desarrollando. Y eso, para el machismo cultural y enraizado en la cultura, es una bofetada, ¿no? Entonces, evidentemente que ahí lo que hay que desmontar son todas estas formas de macromachismo y de micromachismo, ¿no? Porque, francamente, ¿no?, cuando el hombre advierte una mujer, no me gusta para nada la palabra empoderada, no, una mujer decidida, donde pone sus límites y donde sabe dónde ella va a ser la que va a correr, ¿no?, y va a hacer este juego, ¿no?, donde el erotismo evidentemente es muy importante y tampoco nos lo podemos negar, ¿no?, por miedo, por los abusos, por lo que Liliana nos sugería tan profundamente. Yo creo que eso es una área que no la toleran, ¿no?, esta cultura machista y esta sociedad patriarcal. Y yo tengo la impresión que ahí evidentemente se va dando también formas machistas de acuerdo a las posiciones de clase, a las estratificaciones, y hay cuestiones que son muy duras de desanclar, pero ese es todo un desafío, ¿no? Y justamente el desafío no es arrestar a la mujer que decida por su cuerpo,
sino que al contrario, es producir los cambios en las nuevas generaciones. Y tengo yo la impresión, sí, por lo menos en mi trabajo con los jóvenes universitarios, que las nuevas generaciones vienen con mejores herramientas para poder hacer nuevas masculinidades, ¿no? Una cuestión que se habla mucho, pero que hay que abordarla derechamente. Yo creo que es la cultura, pero el tema de la sexualidad es capital. Y eso hay que decirlo así abiertamente y con todas esas áreas que nos hacen a nosotras, ¿cierto?, en lo humano, nos conectan en lo humano y nos hacen ser entonces esta especie tan especial que somos, y en el caso nuestro, con nuestro género también, ¿no? Y por último, yo pienso que la ciencia ha sido extremadamente el modelo. Nosotros tenemos herencia, estamos en esta parte del mundo, somos de herencia cartesiana, y por lo tanto, ¿no? La ciencia ha sido extremadamente masculina, ¿no? Y ha sido bastante machista, ¿no? Entonces ha ordenado de alguna manera el binario, ¿no? El binarismo no solo es sexual, ¿no? El binarismo es qué profesiones son mejores para los hombres y qué profesiones son mejores para las mujeres. Tengo yo la impresión que eso está cambiando por lo que yo escucho a ustedes, por lo que está pasando acá. Las niñas hoy día se ven en bastantes cosas que antes no se veían, ¿no? Y alcanzando horizontes significativos. Por lo tanto, yo pienso que sí, la academia tiene que seguir dando sus luchas, de que podemos investigar lo que nos parezca, que podemos elegir, y que sí tenemos que ser mucho más osadas para aspirar a cargos y a posiciones en la academia de poder. Es decir, puede que en la primera no nos voten, en el sentido de votar, de voto, pero en la segunda y en la tercera, capaz que sí. Y yo creo que hay ciertos miedos todavía y temores, porque a mí una de las cosas que más me llama la atención en una de las facultades de nuestra universidad donde yo trabajo, es que en la facultad de educación, donde hay más mujeres, siempre terminan sacando a los hombres como decanos. Entonces, son las mujeres que están votando, como para también poner un punto de vista crítico. Son también las mujeres las que están votando por los hombres. Entonces, nosotras tenemos que hacer ahí un trabajo. Y yo creo que a nivel de investigadores tenemos que ir presionando para que los presupuestos, ¿no? Se distribuyan de manera equitativa para las ciencias básicas, para las ciencias sociales, para las humanidades y para las artes, ¿no? Y con eso digo al tiro, como para ir cerrando y no, para que no aparezca el corazón, que ya apareció, superar esto de las ciencias exactas y las ciencias duras. No, hay ciencias y hay distintas, pero todas son exactas en su dimensión, y nosotras las mujeres tenemos que ser también meritorias, no porque nos alaben de que somos tan sensibles, no, nosotros somos mujeres también muy exactas cuando hacemos análisis, cuando hacemos investigación y cuando nos relacionamos con los demás. Eso no quita que no seamos sensibles, pero eso no nos hace gente imprecisa. Así que eso sería mi reflexión. Muchas gracias. Adela, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad que has colocado otra dimensión, ¿no? Muy, muy interesante esto de complejizar el colectivo de las mujeres para poder entender esta problemática, ¿no? Es cierto, es decir, nuestras sociedades latinoamericanas son complejas por definición, entonces este es un tema que es interesante abordarlo desde esa mirada. ¿Cómo has marcado también esta cuestión de la mujer en la política académica? Es verdad lo que señalabas. Yo mientras tanto que te escuchaba pensaba los premios Nobel de ciencia que hemos tenido. Y los premios Nobel de ciencia, las primeras mujeres, tenemos un par de mujeres y nada más, ¿no? ¿Cuánto luchó Marie Curie por ese lugar merecido que tenía en la ciencia, ¿no? Y sin embargo el premio lo recibió su marido. Bueno, muy interesante entonces, y muchas gracias también por ayudarnos a pensar, ¿no? Desde esta idea más de la complejidad y de la visión crítica, desde una dimensión también crítica. Muy bien,
Tenemos dos ponencistas más, Isabela y Alicia. No sé cuál de ustedes quiere tomar la palabra. Muy bien, Alicia. Adelante, profesora. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí, muy complacida por todo lo escuchado por las compañeras, algunas conocí, otras no, y voy anotando y voy aprendiendo sin ninguna duda. Bueno, mi área de trabajo, para caracterizar lo que voy a intentar de dialogar con ustedes, de opinar y de intercambiar, mi área es la pedagogía. Es decir, soy educadora desde recibirme de escuela normal, en el sentido que tiene el normalismo en América Latina, que es común en todos los países, como he ido descubriendo a través de los años. Es decir, eso significa ser maestra de primaria. Luego estudié para ser profesora de secundaria, luego estudié más para llegar a otros niveles, y entonces me jacto, en cierta forma, y la verdad que estoy muy orgullosa, de haber transitado todos los niveles educativos, en el sentido de trabajar en ellos, excepto el jardín de infantes. Si no fui nunca maestra de jardín de infantes, fui de primer grado. Y fue una de las experiencias más difíciles de mi vida, comparado inclusive con los postdoctorales, francamente les digo, porque no hay nada más difícil que la alfabetización. Y entonces querría pensar en esta alfabetización, que es tan difícil también, de la mujer y de sus derechos en América Latina. Es decir, tengo un compañero muy excelente, compañero uruguayo, Víctor Brindisi, viejo maestro y presidente del sindicato de maestros en la época de la dictadura y por lo tanto perseguido y exiliado, que dice: Alicia, ¿por qué los maestros tenemos que alfabetizar en lectoescritura y se utiliza ese término solo para la lectoescritura? ¿No deberíamos utilizarlo para alfabetizar en nuestro campo, que es los derechos humanos, es nuestra especialidad, por decirlo así, y la construcción de educación para la paz y resolución de conflictos? Digo, claro que sí. Entonces, vinculante con todos estos diálogos, lo que hemos escuchado, pensaba yo de qué manera podríamos alfabetizar a toda la sociedad en su conjunto y también las mujeres insertas en la sociedad en un sentido de internalización de los derechos como un derecho político, como un derecho ético y como un derecho de género. Es decir, en qué medida deberíamos realmente sensibilizarnos todas las mujeres acerca de nuestro rol pedagógico, no porque algunas tengamos que enseñar a otras, sino porque todas tenemos el rol pedagógico en la sociedad. Las mujeres entonces adquirimos este rol para con el otro sexo o para con los otros géneros, como hoy decimos, y adquirimos este rol para con la autoridad, que tanto se ha escuchado acá acerca de la autoridad política, y el Estado, que en América Latina es absolutamente patriarcal y machista. Por más que tenga cupos de mujeres, en eso acuerdo con la compañera Liliana Barrera, que se especificó con respecto a esto: damos el 30, damos el 50, sí damos. ¿Quién damos? No, nosotros lo adquirimos, nadie nos dio. Nosotros lo adquirimos históricamente, la historicidad de la lucha por los derechos. Pero bueno, una vez que lo tenemos, nos lo dieron, lo construimos, por supuesto creo que lo construimos, entonces, ¿cómo lo ejercemos? Es decir, habría una cuestión pedagógica para con las mujeres inclusive acerca del conocimiento de los derechos, del conocimiento de sus deberes, de su rol pedagógico y de demostrarlo. Es decir, que son como distintos niveles que tendríamos que tener en cuenta. Es decir, de qué manera estos son desafíos para las mujeres en América Latina. En realidad son desafíos para las mujeres en todo el mundo. Y este es el punto que yo quiero tomar. Porque si bien nosotros sabemos
perfectamente que en los países nórdicos, por ejemplo, las mujeres tienen más derechos que nosotros o son más reconocidos que nosotros, también leemos con sorpresa, algunas de nosotras, que los salarios en realidad siguen siendo menores de las jefas o directoras de banco sueco, o de las ministras danesas. Estoy utilizando el mismo, digamos, estereotipo nórdico, porque es el que a nosotros siempre nos referimos. Es decir, que son más pequeñas las diferencias, los salarios están más cerca de las mujeres que de los hombres en Suecia o Noruega, pero resulta que siguen estando un poquito más bajos. Es decir, ¿de qué manera la problemática de una lucha permanente por nuestros derechos, el reconocimiento de estos por parte del Estado, por parte de la sociedad y por parte de nosotros mismas, continúa? De hecho, en América Latina esto es una verdad de perogrullo. Es decir, con respecto a la masculinidad de la sociedad en cuanto al ejercicio de derechos, desde el aspecto político y también desde el aspecto pedagógico, académico, científico, que se han referido a las compañeras. Con una salvedad muy importante que quiero destacar. Si bien nosotros reivindicamos los derechos, también nos sometemos a las leyes, no del mercado, pero también, sino a las leyes de la sociedad. En cierta forma, reconocemos esa masculinidad como válida. Y es el ejemplo que nos dio muy bien la compañera de Chile con respecto a que finalmente las maestras o las mujeres profesoras terminan levantando la mano y votando a un decano o a una vicedecana, aun cuando el 80% de las docentes en ese mismo instituto o universidad son mujeres. Es decir, ¿de qué manera sucede lo mismo? En ese sentido, es la perspectiva pedagógica que creo que hay que instaurar, lo hacen las maestras en la escuela primaria, en la escuela secundaria, etc. Masivamente, en todo el mundo, la educación primaria está en manos de la mujer. Es el porcentaje de mujeres que están en la escuela primaria, estoy solo mencionando la primaria, es aproximadamente un 90%. 90% en todo el mundo, no solo en América Latina. Pero de aquí que el director es varón, o que el ministro de Educación es varón. Si nosotros contamos, yo no he realizado esa investigación, pero la tengo allí, como tantas otras, si nosotros contamos las ministros de Educación y ministras de Educación, por utilizar un gremio que es mayoritariamente femenino, vuelvo a repetir, el 90% es un porcentaje brutal, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a encontrar que ha habido muy pocas mujeres ministras de Educación. Más aún y más triste, son ministras de Educación, pero son ingenieras. Son ministras de Educación, pero son abogadas, porque los abogados pareciera que no tengo nada contra los abogados, ni mucho menos, pero parecieran que fueran potables como ministros para cualquier ministerio. Y esto es verdad. Y en América Latina muy, es decir, que es una locación de profesión bastante interesante de tenerlo en cuenta. Es decir, de cómo entonces, vuelvo a repetir, en un área que a mí me compete porque es la mía, digamos, pero entiendo que todas pertenecemos a la misma, que es la educativa, en la cual el predominio femenino es brutal, porque si es el 90 en la escuela primaria, es el 80 en la escuela secundaria. Es el 80 en la escuela secundaria, es 78, 80. Estoy mencionando términos para América Latina, no para la Argentina únicamente, donde se reproduciría. Y luego en el nivel universitario, bueno, en el nivel universitario somos en este momento más del 50%. La profesora Jane, la primera que habló, dijo que eran un 55%, me parece, las profesoras mujeres en su universidad. Son un poco más en promedio. En la Argentina, por ejemplo, son más del 60%,
casi el 70% profesoras mujeres. Depende de los países, pero de cualquier manera, mayoritariamente. Es decir, a ver, la educación está predominantemente en manos femeninas. Los cargos jerárquicos, ministeriales, departamentales, etcétera, están predominantemente en manos masculinas. Y, por otro lado, si hay un género al cual se lo ubica como aquel cuidador, entre comillas, yo creo que cuidadores debemos ser todos los géneros, pero bueno, ¿no es cierto? Se lo coloca allí, ¿no es cierto? Pues también ocupamos una mayoría, digamos, de posicionamiento con respecto a esto. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos esta área en nuestras manos? ¿Tenemos el cuidado o se dice que la sociedad nos dice que nosotros somos o debemos ser predominantemente cuidadores? Nosotros no lo creemos también y por lo tanto lo ejercemos con gusto. Bien, ¿qué juego tiene este pesado rol cuando se convierte en pesado, cuando somos la que realmente lo convertimos en hegemónicos? Es decir, es por las mujeres que los chicos son mal educados, es por las mujeres que hay, digamos, una predominancia de violencia en las relaciones sociales, es por las mujeres que entonces, como dicen algunos compañeros en países latinoamericanos, que la política va mal, porque si hubiera más mujeres y ustedes realmente se presentaran, pues estaríamos mejor. Es decir, es un comentario que es un arma de doble filo y que realmente no me convence. El rol pedagógico de la mujer en la sociedad latinoamericana es verdad que es fundamental, pero dentro de ello entraría el ejercicio de sus derechos y no solo sus obligaciones. Y en este sentido también quisiera adherir a la propuesta crítica de la compañera. Estos roles y estos reconocimientos a veces no se producen por culpa de nosotras mismas. ¿De qué medida nosotros asumimos o aprendemos con la H en el medio aquellos roles masculinos y aceptamos los femeninos? ¿De qué manera constituiría una pedagogía en derechos humanos enseñar también que hay que rever todo esto? Es decir, la aceptación del patriarcado y el machismo como un hecho natural, que lo fue de hecho hasta la generación de nuestras madres, creo, y que no lo es actualmente, tiene un peso enorme. Es decir, el aspecto crítico, quiero decir que junto a las reivindicaciones femeninas absolutas con respecto a nuestra identidad y a nuestro rol equiparable, absoluto con el de los hombres, existe también un convencimiento fruto de la cultura, fruto de nuestra educación, fruto de la sociedad per se, que influye en el momento de tomar decisiones importantes, aún en las más jóvenes todavía, aún en las más jóvenes que son las que están produciendo esta revolución. Entonces, este aspecto pedagógico implica alfabetizar con respecto a los derechos, a todos, y también los de las mujeres, entender que nuestro rol es totalmente, diría, idéntico al de los hombres, y asumirlo como tal, y que no se convierta en una especie de discurso progresista, atención, en algunas mujeres, sobre todo las mujeres políticas, pero que luego no asumen como tal. Concientizar a la sociedad con respecto al rol femenino, y establecerlo como tal. Y sobre todo, lo que creo que somos, que lo tomo esta frase de un compañero, que lo escuché hace 2 o 3 días, me gustó mucho, de qué manera las mujeres somos y debemos ser una revolución dentro de la revolución. Lo hemos sido siempre, sigámoslo haciendo. Y también en el campo pedagógico y educativo en todo el continente.
ya tuve el corazoncito, ¿verdad? Así es. Así es. Muchísimas gracias, Alicia. Yo percibo que tu reflexión se nutre mucho de la experiencia, ¿no? De la experiencia en el campo, y en esta dimensión que vos has colocado, que es la dimensión pedagógica. Más con todos los datos que has colocado, uno lo lleva a esta reflexión, ¿no? La construcción de las masculinidades, que es un tema que ha atravesado gran parte de las ponencias también que hemos escuchado esta tarde, la construcción de las masculinidades. Y bueno, pero vos has colocado aquí toda la formación pedagógica, donde las mujeres tienen un rol ahí fundamental. ¿Cuánto falta todavía para construir en la agenda pedagógica toda esta temática, ¿no?, que estamos discutiendo hoy? Bueno, así que muchísimas gracias, Alicia. Isabela, entonces va a cerrar este panel de colegas, de manera que, bueno, seja bem-vinda, Isabela. Obrigada. Bien, vamos a escutar. Né? Estão me ouvindo bem? Bien. Ah, ok. Sim, Hoje eu tive problemas no computador. Eu vou falar em português. Sim, Vou claro. falar um pouco, né? Sem problema nenhum. A gente tem feito os encontros e eu tenho colocado a minha voz, né, em português, que é meu modo também de ser aparece assim um pouco melhor, eu consigo pensar e relaxar melhor. E também a importância do Brasil ser enquadrado na América Latina, porque, né, fazer parte, porque nós ficamos muito distantes. Então, a gente ter essa voz diferente lembra também um pouco do que a Adela nos estava falando sobre a questão da polifonia, né? Quer dizer, somos diferentes e, dentro dos nossos países, muitas diferenças, né, entre nós mulheres. E por que essa diferença ela se torna uma desigualdade? Então, eu vou falar sobre isso. Mas antes eu quero cumprimentar vocês, dizer que eu estava com saudades de vocês, cumprimentar as novas colegas que estão aqui com a gente, com a Margot, e a outra colega que também brasileira, que também está aqui no grupo. A gente tem feito assim encontros periódicos, e nesses encontros a gente tem comentado sobre essa situação da mulher. Volta e meia a gente tem encontrado alguns pontos estratégicos. E um deles, que me lembro que a gente comentou sobre isso, nós lutamos, conquistamos, mas depois a gente perde, a gente volta para trás. Então, a gente vai, luta, e depois a gente volta. A gente vai, luta. Em muitos momentos da nossa história, a gente já conquistou muito, e quando a gente vê, especialmente agora no Brasil, e eu estou vendo que, pelo que vocês comentaram aqui também nos países de vocês, um retrocesso. A Adela falou, puxa, tem 10 anos, caminhamos 10 anos para trás, então isso é muito preocupante. Será que é porque nós não estamos tomando o poder? Quer dizer, lutamos, mas na hora da gente assumir o poder, a gente recolhe. Será que é isso? Não sei, fiquei pensando a partir do que vocês estão colocando, né? Por que as mulheres não têm assumido? Por que as mulheres não têm assumido o poder? Então, seria a pergunta, né, para a gente pensar. Será que a luta, né, o que significa a gente... estamos lutando, Dia de Mulher, luta. O que é a luta exatamente da mulher, né? Porque, na verdade, a gente vê ali, a mulher está cuidando do filho, aí está pensando o que vai fazer no jantar, e aí amanhã tem que fazer alguma coisa. Então, a gente tem várias coisas que a gente está cuidando ao mesmo tempo. Isso é uma coisa muito feminina, né? Está lendo um livro e está mexendo na panela, a gente está fazendo isso sempre. Então, é como se a gente fosse polivalentes, assim, né? Em muitos sentidos, a gente tem essa capacidade de abranger também. Eu acho interessante essa proposta que a gente assume o poder, assume mesmo, não é lutar apenas, a gente assumir, e a gente tem estratégias para isso. Eu acho que é uma boa ideia, eu acho que vocês têm razão. E eu, muitas vezes, fui aconselhada em várias situações, especialmente pela minha família, a não assumir o poder. Não, você já trabalha muito, você é maluco, como é que você vai assumir isso daí? Depois você vai...
muitas vezes, e entre nós também mulheres, a gente, não, né? E que a gente, como se a gente fosse um elogio à nossa modéstia, porque, além de tudo, a gente tem que ser modesta, né? E humildes né? E delicadas, e o poder fosse algo que nos tirasse a feminilidade. Então, talvez a gente pudesse ter aqui, pensar em construir uma figura feminina de poder. E eu acho que esse poder, se eu pensasse como eu gostaria desse poder, eu gostaria que esse poder potencializasse a nossa feminilidade. Então, eu pensaria nesse poder como algo doce. Eu diria que o poder precisa ser doce. E aí sim a gente precisa fazer a reversão do patriarcado, porque o poder do patriarcado não é esse que a gente tem que lutar para assumir. Nós temos que mudar o poder. Quando a gente assumir, esse poder tem que ser outro, né? Então, nós vemos muitas vezes figuras de mulheres se tornando figuras masculinas ao assumir o poder. Então, para a gente ter realmente essa diferença e nessa transformação, é a gente fazer com que esse poder seja doce, que ele seja feminino, que ele possa ter exatamente essa capacidade de pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo e de não ter que colocar todo mundo numa mesma caixinha, porque isso tudo também de fazer as mulheres, a sociedade, e fazer uma única regra para todo mundo é muito masculino. Se a gente puder pensar na quantidade... O Brasil, a gente pensar, por exemplo, na população indígena brasileira, nós temos mais de 300 etnias. Cada um desses grupos indígenas pensa na figura de uma mulher de uma determinada forma. Tem linguagens específicas, tem imagens para falar da mulher. Tem mitos, mitologias, cosmogonias que pensam o feminino e como ele se relaciona com o masculino, conta a geração de um mundo, enfim, uma série de visões, de perspectivas que jamais são trazidas à tona. Então, nós temos muita coisa abafada, muita coisa soterrada pela colonização. E essa nossa luta, ela precisa, esse processo da gente chegar ao poder, né? Eu até tiraria a palavra luta, estratégia de chegar ao poder também, porque a gente pudesse pensar numa maneira feminina de condução. Eu acho que é muito isso que a gente está fazendo aqui agora, numa conversa, numa espécie de enredamento de discursos, de possibilidades de agenciamentos coletivizados, de produção de grupos, para que a gente possa transformar. E não ser um indivíduo, mas ser algo comunitário. Então, seriam comunidades, né, de mulheres pensando, e a gente até agenciando a homarada, vamos dizer assim, né, os homens também nesse grupo, mas de um outro modo. E aí a gente poderia, então, tirar a questão, né, de gênero, dividir a questão de gênero da questão de sexo, então, e da capacidade de ser feminino. Então, homens e mulheres podendo, então, compartilhar essa situação mais feminina. Então, por que a mulher tem que estar cuidando dos filhos? Por que a mulher que tem que pensar no jantar? Por que a mulher tem que arrumar a casa? Aí o homem vai ajudar. Então, e se algo dá errado, quem é o culpado, né? Se o jantar queimou, ou se você não foi ao supermercado e você abre e não tem o que fazer na casa, a gente que é acadêmica, a gente lida com isso, porque a demanda é imensa, não é? Hoje eu trabalhei o dia inteiro, eu até me desculpo com vocês que eu me atrasei, porque eu estava dando aula, eu tinha entendido que seria às 9 horas, né? Mas eu estou desde as 8 horas da manhã, direto, com N coisas, assim. Tive que vir em casa porque ia fazer a entrega do meu fogão, e eu tive que correr aqui para fazer. Então, quando a gente vê, a gente está fazendo muitas coisas. Então, acho que também faz parte de assumir esse poder, a gente tirar um pouco do que uma pessoa tem que fazer e pensar o que a família junto. Então, atribuir papéis em grupos, pensar... Porque se nós pensarmos nas nossas sociedades tradicionais, tudo era muito dividido em comum.
Grupos de mulheres estão sempre trabalhando juntos. Grupos, né, de pessoas pensam juntos. Então, você tem os grandes conselhos. As grandes obras são todas feitas coletivamente. Então, acho que talvez pensar nesse poder seja a gente conseguir caminhar para a formação de grupos. E mais do que luta, seria de estrategicamente construir certos comitês de opinião, certos comitês de expressão e de divulgação. Então, eu acho que é muito importante a gente estruturar. Eu acho que esse canal aqui talvez seja algo interessante nesse sentido para a gente fazer alguns testes, mas a universidade é um lugar muito interessante para a gente produzir isso, né? Acho que a universidade, apesar de ter violência por todo lugar, a universidade é um lugar de liberdade, é um lugar que é um lugar onde a mulher tem voz. No Brasil, a mulher tem voz na universidade, mesmo que, em alguns momentos, eu concordo, que algumas ideias que a gente coloca, as pessoas parecem não ouvir. E aí, depois de um tempo, um outro homem coloca essa mesma ideia, e essa ideia parece que vai ser algo muito brilhante. E vai ser, pô, mas, cara, quando eu disse isso, ninguém falou nada, ninguém nem respondeu, e agora... Então, já tem várias situações que eu me vi assim, de ideias que eu coloquei e depois viraram um projeto de outras pessoas e que eu não consegui realizar porque as pessoas não aprovaram. A gente sabe disso, né? Mas, ainda assim, é um lugar muito bom. Então, a gente poder pensar aqui como é que a universidade pode ser esse lugar onde a gente pode estar, né, fazendo, entretecendo coletividades, aonde esse adocicamento do poder, essa doçura do poder, esse poder menos violento, possa ir crescendo e fermentando e envolvendo, e a gente pudesse viver essa aventura. É possível fazer isso? É possível pensar também desse modo? Né? Será que é possível o pensamento menos violento? Hoje eu vi uma frase de um aluno que eu fiquei pensando tanto, assim, eu sou da área das artes, e nós hoje estamos inaugurando, nós inauguramos ontem, mas hoje foi a inauguração do trabalho físico dentro de uma galeria. Aí uma artista que é grafiteira, faz arte de rua, colocou na parede da galeria assim: tem coisas que eu não quero aprender. E aquilo me tocou tão profundamente que eu falei, gente, quantas vezes a gente violentamente quer ensinar e a gente acha que a gente tem que ensinar, nós somos obrigados a ensinar, e aquilo é uma violência porque a pessoa não quer aprender. Né? Então, será que a gente consegue, dentro do âmbito de pensar o que é o conhecimento, o que é a troca de saberes, aprendizado, o que né, essa coisa da ensinança, de você educar, será que há negociação sobre o que a gente ensina, o que as pessoas desejam aprender, até onde a gente vai com esses programas, com grades curriculares, com matérias que também já não, para algumas pessoas, não fazem o menor sentido. O que a gente está, por exemplo, pensando hoje sobre a guerra? Isso já para o seu coração para mim. Mas só vou terminar, então, com isso, né? Porque eu também acho uma violência a gente ocupar mais do que a gente tem para dizer. Mas até que ponto essa guerra que está nos assombrando, né? O Putin disse que tem uma arma que chama-se Poseidon, que se ele jogar essa bomba no mar, vai ser um maremoto que vai acabar o mundo no maremoto. Quer dizer, imagina. Então, tudo isso, essa coisa tão masculinizada, né, agressiva do Poseidon, que é o deus também muito violento, com tridente, né, que estuprou várias mulheres. O que será que a gente está fomentando na universidade que pode estar contribuindo para esse caminho? Que ciência é essa que produziu essa bomba? O que é isso, entendeu? E até que ponto a gente pode dizer assim, chega, não queremos mais? Por que os governos têm esse poder todo? Eu paro por aqui. Obrigada. Muito obrigada, Isabela. Você colocou aqui uma questão bem interessante, né? No processo, o processo da luta das mulheres, e como é que isso vai para frente e vai para trás,
muito bem, muito interessante. Bueno, yo, digamos, ya estamos exactamente sobre 2 horas que hemos desarrollado esta charla abierta, entonces quisiera conceder 1 minuto si alguien quiere reflejar una reflexión, conclusión final respecto de las apreciaciones que han tenido las colegas. Y tal vez esta cuestión que ha atravesado todas las ponencias, ¿no? Los lugares desde donde las mujeres estamos ubicados en la ciencia, la enseñanza, la justicia, el derecho, el poder. No sé si alguien aquí, yo entiendo que Jean tuvo en algún momento alguna colocación o alguna función, ¿no? En la academia, desde un lugar donde se discuten o se toman decisiones. Entonces, si por allí quieres mencionar tu experiencia o si alguien, alguna de nosotras, ha estado en proximidad de estos lugares que pueden ser en el Estado o en la academia, son lugares de poder, ¿no? Más allá de nuestra función como docentes o académicas. Y si quiere reflejar su experiencia y los desafíos, brevemente 1 minuto, para también de alguna manera cerrar. Porque la cuestión del poder, ¿no? Es no menor en todo este debate que hemos estado teniendo. Le micrófono. Eu quero fazer um breve depoimento sobre a minha experiência na reitoria. Eu diria para vocês assim, eu fui a primeira vice-reitora em 87 anos de universidade. Nos primeiros meses, eu tive que enfrentar todo o tipo de resistência. Para que vocês tenham uma ideia, nós fomos entrevistados, o reitor e eu, como vice-reitora, e quando saiu a matéria, apareceram assim 3 frases minhas e 2 páginas do reitor. Como se isso não bastasse, a foto do reitor de frente e eu apareci em todas as fotos de costas. E acho que se eu falar só sobre as fotos, eu já consigo mostrar para vocês o que foi a luta para que as pessoas entendessem que havia uma vice-reitora, atuante, e acho, Isabela, que o que muito efetivamente adiantou foi tentar exercitar esse poder de uma forma doce. Acho que se eu tivesse medido forças com todos aqueles que estavam lá, de igual para igual, numa atitude muito mais masculina do que feminina, muito mais atendendo a esse outro lado da administração, eu não teria conseguido fazer nada. Então, quero dizer para vocês que depois de 4 meses, eu comecei a aparecer nas fotos como vice-reitora de frente. Então, essa eu acho que é a melhor ilustração da dificuldade da mulher numa posição de poder. É uma luta constante e é uma dupla luta. Né? É uma luta pela instituição, por tudo aquilo que a gente se propõe a fazer pela instituição, mas é uma luta muito árdua de conquista de espaço e de confiança. E eu acho que realmente me tocou muito essa questão do poder doce, eu acho que é exatamente por aí. Eu acho que, não sei até que ponto a gente quer efetivamente a igualdade de uma maneira ampla, ou até que ponto a gente quer o respeito àquilo que nós somos, o respeito à diversidade, o respeito à mulher total, né? A mulher como não só como corpo, mas
Uma mulher como uma mulher que pensa e uma mulher que age, uma mulher que está pronta para modificar, sobretudo aquilo que a gente pensa que são desigualdades. E as desigualdades não só com relação à mulher, mas as desigualdades com relação às minorias. Eu quero agradecer muito, prazer imenso ter participado com vocês, ter ouvido cada uma de vocês. Foi para mim um prazer, foi uma emoção e um aprendizado. Um beijo para vocês. E feliz Dia da Mulher. Significa sejam felizes todos os dias. Muy interesante aquí los comentarios que estamos leyendo, ¿no? En el chat. Los comparto ampliamente y muy bien la imagen que colocaste, John. Dócilmente, un exercício do poder da maneira dócil, mas dócilmente temos que fechar este encontro. Entonces, la verdad, yo he pasado estas 2 horas así, para mí fueron muy rápidamente, pero con un gran placer, las he escuchado, han sido construcciones, reflexiones, ponencias, ¿no? Más que reflexiones han sido ponencias. No vamos a desmerecer el trabajo, ¿no? Ni tampoco la magnitud que ha tenido este encuentro. Más que una charla abierta, realmente han sido presentaciones, argumentaciones excelentes, me parece, y muy sólidas, desde la experiencia, desde el conocimiento, pero hay mucho de experiencia detrás de cada cosa y detrás de cada argumentación que se ha realizado. Así que de mi parte muy contenta y agradezco muchísimo a Tulio este convite. Un placer también y un gusto haberlas conocido a quien no conocía. Muy bien, entonces damos por cerrada esta charla abierta, ¿no? Que se tituló Ciencia, Política y Educación, Mujeres Intelectuales en América Latina, que ha sido organizada por la Red Diálogos del Mercosur, conjuntamente con el Observatorio de Pensamiento Latinoamericano y la Red Diálogos para ellas. Un gusto, muy buenas noches a todos y a todas. Un abrazo. Um abraço. Chao.